Amén. Hermanos, y antes de empezar, quiero hacer un comentario y es que am, ahora voy a cantar con mi primo y el himno que escogimos fue Salvador, a ti me rindo. Pero antes de entonar estas estrofas, am, este es un himno que es una invitación a nosotros para rendirnos ante Dios, para reconocer los pecadores, reconocer que solamente cuando me rindo ante Dios, Él me puede dar ese amor, esa misericordia, ese perdón que es reconfortante y es un privilegio saber que él siempre va a estar dispuesto a darlo, siempre va a estar dispuesto a esperar por nosotros y aceptarnos tal y como somos. Así que antes de cantar, quiero que este himno ustedes mediten en eso y que todo sea para honra y gloria de Dios. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Estás solito, Cristo corazón. Oye, Cristo, mi plegaria quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a tus pies, Señor,
Amén. Amén. Gracias por Gloria ese a Dios. especial, ese Amén. mensaje musical que nos permite el acercarnos más a la presencia de nuestro Dios. Así sea. Y vamos a seguir invitándote. Amén. Claro, un placer para mí estar aquí alabando el nombre de Dios. Gracias, gracias. Gracias a tu primo también por acompañarte allí en esa parte Juan musical. Castillo Rincones. Juan, gracias. Un placer también estar con ustedes esta noche. Dios te bendiga grandemente y gracias por acompañarnos también en la adoración a nuestro Dios. Amén. Bien, mis hermanos, queremos saludar al resto de los hermanos que han conectado. Pastor Cueto, hay mucho personal que le conoce a usted. Está mi hermana Sara por allí conectada, mi hermana Inera también. Sara Elena. No, Hilton. Sarita. Están mis sobrinos, los hermanos de la iglesia de Jerusalén, también algunos hermanos del distrito están conectados, a quienes le agradecemos por apartar el espacio. A veces uno piensa que porque estamos confinados, porque estamos encerrados, porque no podemos salir, entonces todo el personal está libre, pero hay muchos que están todavía en actividades, trabajando en sus casas a esta hora. Sin embargo, muchos de ellos han apartado el espacio para participar de la adoración a nuestro Dios. Así que, hermanos, ustedes también son muy bienvenidos y le damos la bienvenida entonces de manera directa al pastor Wilfrido Cueto. El pastor Wilfrido Cueto nació en Gamarra, departamento del Cesar. Así es. Él es de los nuestros. Sí, señor. Él trabajó en nuestra asociación, la Asociación de la Costa Atlántica, luego fue a trabajar a Venezuela por mucho tiempo, también como pastor en capellanía, en colegios. Gracias al Señor y el talento, quiero decirle que él es poeta también. Él es poeta y en cualquier momento lo vamos a invitar para que nos suelte un poco de poesías. Un concierto de poesía. Un concierto de poesía. No, pero yo tengo un arsenal bien bueno. Mis hijas, que son las que cantan ya la poesía para un escenario, pero para esta plataforma, canciones para Jesús. Correcto. Pero también tengo poemas para Jesús. Ok, y dentro de la experiencia laboral del pastor Cueto, uno de los libros que llegó a editar tiene que ver con, o se titula Experimenta el poder de la oración. Allí lo está mostrando él. Experimenta el poder de la oración. ¿Sabe que estuve dándole una ojeada allí? Un material que él me envió, y allí en los 40 días, experimentando el poder de la oración, en el día 30, hay algo interesante de todas las cosas interesantes que aparecen allí. Hay un título en el día 30 que dice el infortunio, un instrumento de Dios. El infortunio, un instrumento de Dios. Y resalta allí que hay familias que han sido tocadas por problemas, por tantas y tantas cosas que han tocado su puerta. Sin embargo, siempre hay esperanza a través de Dios para salir adelante, para regocijarse y refugiarse en el Señor. Y un escrito que encontré allí que dice, no significa que tiene que ser algo negativo, sino que esa experiencia son aliados de Dios para nuestro crecimiento y desarrollo personal y de bendición para otros. Y un pensamiento también que está allí del linaje de White, manuscrito 34, dice, a Cristo siempre lo conmueve el infortunio humano. Dios no es ajeno a ninguna situación. Dios está allí pendiente de nosotros. Y gracias, pastor, por aceptar esta invitación. El pastor es evangelista, ha llevado campaña en varios lugares y el Señor lo ha venido utilizando. Y que Dios le bendiga en este momento, que Dios bendiga a su familia. Creo que sus hijas van a tener un especial al final, ¿verdad? Ok, sí. Tendremos Sí. la oportunidad de escucharla. Pastor Cueto, bienvenido. El Espíritu Santo le use. Gracias, Pastor Daniel Liceda. Mientras pastoreé
cuando estaba en mis primeros años en Fundación. Aracataca era parte de mi distrito y la familia de Pastor Iceda fue prácticamente mi familia. Sarita, que está ahí conectada, Jenny, que estaba muy niña. Amén, Pastor Wilfrido. Gracias, Sarita. Te amo, ¿viste? Te amo. El mismo día, y cumplimos el mismo día. Correcto, cumplimos el mismo día. Gracias, Sarita. Con la familia del Pastor Iceda nos une un vínculo cercano de familiaridad, de confraternidad, de amor. Y gracias a la tecnología, pues ahora estamos una vez más conectados. No sé si Vilma se conectó, pero ya Vilma me contrató para una semana de oración en su iglesia. Entonces, estoy comprometido del 4 al 11 de julio para llevar una semana de refrigerio espiritual. Una de mis grandes cualidades que tengo es el avivamiento, es avivar la iglesia, avivar la feligresía y llevarla a un encuentro. Perdón, pastor, su micrófono está apagado. Ahora sí. Sí, estaba hablando solo. Bien, les decía que la familia del Pastor Iceda me une con ellos la confraternidad, la familiaridad. Cuando fui ministro en Fundación Magdalena y me tocaba Aracataca, viví en Aracataca momentos muy importantes en la bonita historia de mi vida y ahora pues conectados una vez más aquí en Colombia, pues ya el Señor nos volverá a unir y a reunir en vivo y en directo cuando volvamos a la normalidad de convivir juntos en la iglesia. Les decía que el mensaje de hoy, voy a hablar un poquito del libro, de una de las experiencias que el Señor me permitió vivir con el libro. Vamos a basar el tema de hoy en Colosenses capítulo 4, versículo 2, que es el texto base para hablar de la oración. Y el apóstol Pablo dice en Colosenses 4:2 que nosotros debemos perseverar en la oración, velando siempre en ella, con acción de gracia. Entonces, Pablo nos invita a perseverar en la oración. Y voy a hacer una pregunta que obligatoriamente el sermón me invita a responderla al final. La pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer para que Dios oiga nuestras oraciones? ¿Qué debo hacer para que Dios responda a mis súplicas? ¿Qué debo hacer? Me impacta mucho un texto que se encuentra en el libro segundo de Crónicas. Quiero invitarlos a que abran la Biblia ahora en segundo de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, el capítulo 30, segundo de Crónicas 30, el versículo 27. Segundo de Crónicas 30, 27. Me impacta porque si yo pregunto qué debo hacer para que Dios responda a mis súplicas, mis oraciones, mire lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 27, dice, después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída y su oración
llegó a la habitación de su santuario al cielo. Ese texto me impacta porque la oración de esos sacerdotes llegó al cielo, llegó a las habitaciones del santuario celestial donde Jesucristo intercede por nosotros con súplicas indecibles y donde como sumo sacerdote expía nuestros pecados y nos santifica para gloriarse en nosotros y venir a buscarnos como el pueblo que triunfará cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, si yo quiero que mi oración sea oída como fue oída la oración de esos sacerdotes, ¿qué debo hacer? Quiero contarte una experiencia. Cuando escribí el libro Experimenta el poder de la oración, que está basado en el libro de Hechos de los Apóstoles, la experiencia que viví en el distrito fue unificar en oración a los hermanos, leer el mismo devocional todos los días. Eran 50 días de oración, solo que están divididos en el libro en 40 días de oración, porque el número 40 es muy importante, guarda una simbología impresionante para nosotros en la Biblia, y luego 10 días para completar los 50 días, porque Hechos 1:3 habla de los 40 días que Jesús convivió con sus discípulos, los entrenó, les explicó muchas cosas que iban a suceder previo al Pentecostés, y los últimos 10 días para completar los 50 días, el Pentecostés. Entonces, los discípulos pasaron 10 días de oración, de encuentro personal, de introspección, de expiar sus culpas y pecados, de buscar dentro de sí qué obstaculizaba su relación con el Señor, y esos 10 días fueron impresionantemente especiales. Cuando llegó el día número 49, ellos estaban unánimes y juntos, porque en el día número 50 el Espíritu de Dios se derramó sobre la iglesia primitiva y hubo fuego, denuedo y poder en el nombre de Jesús. Y ahí en el aposento alto, entonces yo me metí en el aposento alto y basado en el libro de Hechos, entonces escribí el libro Experimenta el poder de la oración. Cada miembro de mi iglesia, de mi distrito en Venezuela, mi último distrito en Los Teques, entonces recibieron un libro cada uno, porque teníamos que unificarnos para orar a la misma hora, leer los mismos devocionales. El miércoles dar los testimonios de lo que impresionó la lectura del devocional, el ayuno practicado en ese día, porque el libro tiene 50 ayunos, uno por cada día, 50 días de oración, 50 ayunos. Y el sábado también se predicaba del libro, se predicaba del devocional y se daba testimonio y se repartían entonces el miércoles y el sábado se repartían los papelitos con los nombres de las personas por las cuales íbamos a orar durante la semana. Cuando fui a Nirgua, a la universidad o al instituto universitario de la Iglesia Adventista en Venezuela, en Nirgua, estaba estudiando la maestría y una hermana me testificó acerca de lo que el libro había impresionado su vida, pero me dijo: pastor, aunque esa experiencia no está en el libro, cuéntela, porque se vivió de acuerdo a lo que estábamos nosotros pidiéndole a Dios. Estamos experimentando el poder de la oración y esto es lo que el poder de la oración aflora. Uno de los vigilantes del campus universitario le tocó el turno de las 12 hasta el amanecer. El campus tiene un cultivo de naranjas grande y esa parte es oscura. La luz, el poste de la luz llega hasta cierto lugar, y cuando el hermano Jaimes le tocó apagar la luz del bombillo del poste, que era la última parte del campus, el hermano Jaimes fue abordado por un delincuente armado que estaba escondido en la penumbra de los árboles de naranja,
él se sintió amenazado porque el hermano Jaime no lo había visto, no sabía que estaba allí, y el hombre salió de la penumbra, le apuntó cerquita a la altura del pecho con un revólver y le detonó el arma, le disparó, ¡pum! Y le disparó y se fue corriendo, y el hermano Jaime cayó tendido al suelo. Eso para la universidad significaba una desgracia, una mala noticia. Era una noticia que impresionaría a la universidad y también a la vecindad, donde la universidad tiene un testimonio impresionante. Esa noticia era grave, funesta, letal, como la mala noticia que aparece en el libro de Isaías. Libro de Isaías, capítulo 37. Como ven, voy a suspender la ilustración y al final usted sabrá el recuento y el final feliz de esta historia que comenzó trágica. El hermano tendido por un plomazo en el pecho era una mala noticia. Como la mala noticia le llegó al rey Ezequías en el libro de Isaías, capítulo 37. Abra la Biblia en Isaías, capítulo 37, versículos del 14 hasta el 20. Isaías 37, 14 al 20. Ahí está la mala noticia que le sucedió al rey Ezequías. Dice la palabra de Dios: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, y tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron toda la tierra y sus comarcas, y entregaron a sus dioses, entregaron a los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera, de piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Hermanos, la mala noticia que recibió Ezequías lo conmovió. La causa por la cual ahora Ezequías está temblando de temor y de miedo eran las malas noticias de las cartas. La angustia de Ezequías eran unas cartas. Lo relata ahí en el versículo 14, recibe unas cartas. Yo no sé, hermano querido, de la gran familia de la iglesia de Jerusalén y de todos los que se han conectado, a quienes les hemos enviado la invitación a través del enlace de esta plataforma. Yo no sé si hoy has recibido malas noticias. No sé si has recibido un WhatsApp como carta pésima de mala noticia. No sé si has recibido un email con malas noticias. No sé si has recibido una llamada con malas noticias. Yo no sé si hoy has recibido malas noticias. Pero la angustia de Ezequías, el rey de Israel, eran unas cartas. Nosotros desconocemos el contenido de las cartas, así como yo desconozco el contenido de tu angustia, de tu aflicción, de tus temores. No sé si es el COVID, no sé si es la infección, no sé si es la parte económica, no sé si es tu matrimonio, no sé si es tu familia, pero la mala noticia conmueve el corazón de Ezequías. Yo no sé si has recibido unas cartas con malas noticias, pero lo que sí te sé decir es que las cartas
que recibió Ezequías tienen un contexto. Aunque desconocemos el contenido de la carta, quiero decirte que las cartas podemos asumir de pronto en interpretar qué decían las cartas. Eran malas noticias, pero las cartas eran el atentado contra la soberanía de Dios, el atentado contra la fe de los creyentes de Israel, de la soberanía de Dios, Dios soberano y eterno, Dios que no tiene principio ni fin, el mismo que es ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Las cartas que recibió Ezequías era un atentado contra la fe de Israel hacia su Dios verdadero que vive por los siglos de los siglos. Y ese atentado está en el versículo 10 de Isaías 36. En Isaías 36, que es el contexto de las cartas. El capítulo 36 de Isaías dice que Senaquerib, rey de Asiria, se le antojó destruir a Israel, se le antojó ampliar su territorio y tomar a Israel, y le mandó a un ejército numeroso con un comandante despiadado llamado Rabsacés. Estoy hablándole capítulo 36 de Isaías, versículos del 1 al 4. Y Rabsacés, cuando le habla a los embajadores de Ezequías, cuando le habla a los desalentados embajadores de Ezequías y reciben las cartas, Rabsacés, el bocón comandante de Senaquerib, le dice a ese pueblo desalentado que el Dios de Israel no sería capaz de sostenerse en pie porque ellos eran más que Dios. Y ellos habían destruido todos los dioses de las naciones que no habían podido permanecer en pie contra la estrategia militar de Senaquerib. Entonces Rabsacés, en el versículo 4 del capítulo 36 de Isaías, le dice a los embajadores que tienen que llevarle también la información a Ezequías. Le dicen: ¿cuál es la confianza que ustedes tienen? ¿En quién tienen ustedes la confianza? ¿En quién se basa la confianza y la fe de ustedes? El atentado contra Dios, el atentado contra la soberanía de Dios hacia su pueblo, hacia Israel, su pueblo, es el mismo atentado que el enemigo tiene contra ti, contra tu familia, contra tu esperanza bienaventurada en el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo atentado, el enemigo de las almas, lo ha abierto contra la iglesia de Dios en esta tierra. Y les hablo a los hermanos y la gran familia de la iglesia de Jerusalén y a todos los que se han conectado. El enemigo de Dios te envía malas noticias, noticias desalentadoras y grotescas, porque Rabsacés, en el versículo 12 del capítulo 36 de Isaías, le dice a los desalentados embajadores de Ezequías, le dice: llévenle esta información a su rey, porque nadie permanecerá en pie contra el ejército de Senaquerib, contra el ejército asirio, porque somos más, porque somos poderosos, porque somos el único ejército en el mundo capacitado para reinar en esta tierra. Y Senaquerib se llenaba la boca y Rabsacés se llenaba la boca y les dijo de manera vulgar, les dijo: si ustedes los israelitas no se rinden ante nosotros, ustedes tendrán que comer su estiércol y beber su orina. Eso está en el versículo 12 del capítulo 36 de Isaías. Desafiante. ¿Cuántos desafíos hay delante nuestro? ¿Cuántos desafíos tenemos ante el COVID? Desafíos económicos, desafíos de salubridad, desafíos de estabilidad de nuestra familia y nuestro matrimonio. Rabsacés, el Rabsacés moderno de este tiempo, que es el enemigo de las almas, nos grita y nos dice: ¿en quién ustedes confían? ¿En quién ustedes tienen fe?
¿Cuál es la fe de ustedes y en quién la tienen? Estamos desafiados. Y hermanos, entonces, la angustia de Ezequías eran las cartas. ¿Y qué fue lo que hizo entonces Ezequías cuando recibió estas informaciones? Ezequías las llevó delante de Dios. Y eso lo dice el capítulo 37, versículo 14 al 20. ¿Qué tienes que hacer tú con las malas noticias? ¿Qué tienes que hacer tú con los malos emails? ¿Qué tienes que hacer tú con los WhatsApp malos y negativos? ¿Qué tienes que hacer tú con las malas noticias que confrontan a la iglesia, que confrontan tu fe, que confrontan tu estabilidad emocional y tu fe en Dios? ¿Qué tienes que hacer? Lo mismo que hizo el rey Ezequías. Las llevó delante de Dios. Él fue al templo. Hoy no podemos ir al templo, aunque lo deseamos de corazón y aunque nos morimos de ganas de ir a adorar al Señor en nuestro templo como lo merece en espíritu y en verdad, porque el nombre de Jesús debe ser alabado y glorificado por los siglos de los siglos, porque Él vive y vive por los siglos. Jesús está esperando que aún en nuestro confinamiento y en nuestras casas nosotros expongamos nuestras cartas, nuestras malas noticias, nuestros desafíos delante de su presencia en nuestra recámara, en nuestra habitación, en nuestra intimidad con Él, porque Cristo está vivo y está en medio de su pueblo, porque la fe de su iglesia se mantiene viva, porque Cristo vive por los siglos de los siglos. Y hermanos, Ezequías fue al templo, llevó las cartas, dice el versículo 14, expuso las cartas, es decir, le dijo a Dios: Señor, estos son mis temores, esta es mi angustia. Rabsacés ha gritado improperios al pueblo y ha desafiado tu autoridad, tu autonomía y tu soberanía sobre tu pueblo. Y en ese versículo 10 del capítulo 37 de Isaías 37, 10, ahí entonces Rabsacés le dice a los embajadores y al rey, le dice: no te engañes, el Dios tuyo es pan comido, el Dios de Israel es fácil de derrotar, porque ninguno de los dioses de las naciones que hemos destruido han sobrevivido a nuestra estrategia militar. Y no te engañes, dice el versículo 10 del capítulo 37, no te engañes. No te engañes con tu Dios, no te engañes con tu fe. ¿En quién está tu fe para rebelarte contra nosotros? ¿Qué base estable tienes para rebelarte contra nosotros? Ese es el atentado contra la fe de un pueblo que confiaba en la soberanía de su Dios, en Jehová, el que vive por los siglos de los siglos, en el Jehová, el único Dios verdadero. Las cartas, entonces, eran un atentado contra la fe de un pueblo piadoso a su Dios y contra la soberanía de Dios. Entonces, Ezequiel le dice a Dios todo eso, lo lleva allí, se arrodilla y le expone los problemas a Dios. Dice Hebreos 11:6, que es el que sienta que Dios existe, el que crea que Dios existe y se acerca a Él, es necesario que esa fe se demuestre y sea sólida. Es importante que tu fe sea estable y sólida para demostrarle al mundo que la palabra de Dios no está confinada. El mensaje de Dios no está aprisionado en una casa. El COVID no ha detenido el mensaje poderoso de la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. El evangelio no está confinado. El evangelio es libre porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y podemos preguntar entonces, ¿qué fue lo que Ezequiel le dijo a Dios? Pues hizo una oración, desde el versículo 14 hasta el versículo 20, hay una oración sencilla,
pero es una oración que tiene un argumento sencillo. Es una oración que tiene un argumento sencillo, pero era una oración irresistible a los oídos de Dios. La oración de Ezequías debe ser nuestra oración en este tiempo de confinamiento. La oración de Ezequías debe ser la oración nuestra en nuestra recámara. La oración de Ezequías debe ser nuestra manera de suplicarle a Dios, reconocer su soberanía, reconocer que Él es Dios, que Él vive, que Él es sempiterno, que Él reina por los siglos de los siglos, y reconocer que no hay otro Dios como Él. Esa oración es irresistible a los oídos de Dios. Y entonces el argumento sencillo de la oración de Ezequías se convierte en el argumento irresistible para los oídos de Dios. Y Dios le responde. Dios responde. Seguro que responde. Mira la respuesta de Dios en el versículo 36 de Isaías 37. La respuesta de Dios hacia la oración de Ezequías es contundente, eficaz, trascendental. El ejército de Sennacherib, comandado por Rabsacés, no pudo poner un pie en Jerusalén porque Dios le salió al encuentro. El ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y los defiende. Y dice Isaías 37, 36, dice que el ángel de Jehová salió a defender a su pueblo. Y ese día murieron 185,000 del ejército de Sennacherib. Dios defendió a su pueblo. Dios mostró su soberanía, Dios mostró su poder, Dios mostró su gloria a favor de su pueblo, porque Dios, el que vive por su pueblo, el que está en medio de su pueblo y que lo defiende, mostrará que el confinamiento y el COVID no detendrá el evangelio, porque el evangelio es vivo y poderoso. La palabra de Dios es viva y eficaz y tratará el enemigo de detenerla, pero fluirá el evangelio con tanto poder que traerá las almas que hacen falta para el reino de los cielos. Queridos hermanos, así como Ezequías recibió respuesta de Dios, el hermano Jaimes, después que recibió el plomazo, 10 segundos después, se levanta de donde está tendido, con su chemis, con su camiseta, se puso la mano en el pecho y se fue gritando hasta la casa del administrador más cercano que tenía y le dijo: me hirieron, me dieron, me mataron. Y aún gritando así, le abrieron la puerta, el administrador le abrió la puerta, desesperado, lo metieron a la casa, le revisaron la chemis y no tenía nada. Pero hermano Jaime, no tiene nada. Estoy herido, malherido. Y le quitaron la franela, la chemis. Lo revisaron y el hermano Jaime no tenía nada. Hermano, no tiene nada. No, pero el tipo me disparó a quemarropa, me dio el plomazo en el pecho. Hermano, pero ni la camisa tiene la marca del plomazo. Usted no tiene nada. Llamemos a la policía. Llamaron a la policía vino. Le recibieron la declaración del hermano Jaime. El hermano Jaime, todavía asustado y tembloroso, le dio la versión y los policías le dijeron: llévenos al lugar. Lo llevaron al lugar, la policía acordonó el lugar, le preguntaron: ¿cómo? ¿Dónde salió? Salió por allí. ¿Y dónde le apuntó? Me apuntó aquí a la altura del pecho y me disparó. ¿Y dónde usted cayó? Yo caí hacia este lado. Y él le mostró dónde estaba, dónde había caído. Los policías buscaron en el pastizal pequeño que había allí y encontraron la bala. Y el policía le dijo estas palabras, le dijo: hermano Jaime, esta bala, hágale un huequito por aquí y se lo pone aquí y todos los días se echa la cruz, porque esta bala no penetró su camisa, su chemis, su franela, fue el chaleco antibala que vino del cielo para proteger su inmunidad, su integridad física, porque ustedes que creen en Dios, ese Dios vivo convirtió una chemis en un chaleco antibala. El miércoles en la noche fueron llorando al templo
a dar el testimonio de lo que Dios había hecho con el hermano Jaime. Y como estábamos en oración, estamos en 50 días de oración, los miércoles se daba el testimonio. Y el hermano Jaime, llorando, contó el testimonio, mostró la bala y dijo, esta bala no penetró mi chemis, porque Dios, el Dios vivo y poderoso, me colocó un chaleco antibala. Ese chaleco antibala es la persona poderosa de Cristo Jesús, quien vive por los siglos de los siglos. Y la iglesia dijo amén y lloraron. Había un conquistador, un niño conquistador, que levantó la mano y los hermanos pensaban que él iba a dar un testimonio. Y el niñito le dijo, hermano, yo lo que quiero saber es cuál es el nombre del hermano. Y él dijo, el apellido, dijo, el hermano Jaime. El niño se metió la mano al bolsillo, sacó un papelito, miró el nombre que 8 días antes, el miércoles anterior, le habían dado un papelito con un nombre para que él orara toda la semana por ese nombre. Adivinen qué nombre era. El nombre del hermano Jaime. Y él dijo, hermano, en este papelito me lo dieron el miércoles pasado y yo oré toda la semana por este hermano Jaime. Y la iglesia lloró y glorificó el nombre de Dios, porque hay poder en la sangre de Jesús. Dios responde la oración. La respondió a Ezequías. Se la responde al pueblo de Dios que clama unificado para que Cristo venga pronto y nos lleve al reino de los cielos. Unificados en oración, el COVID se detendrá y el pueblo de Dios vivirá para la gloria eterna, porque Cristo vive y vive por los siglos de los siglos. Quiero leerte entonces las respuestas a la pregunta. La pregunta que hicimos, ¿qué tengo que hacer yo para que mi oración llegue al reino de los cielos? Para que Dios oiga mi oración, para que mi oración llegue a las habitaciones del santuario en el cielo. ¿Qué tengo que hacer? 3 cosas tenemos que hacer, hermanos. La primera, preparar nuestro corazón para que Dios ocupe el primer lugar en mi vida. Para que Dios escuche mi oración, yo tengo que preparar mi santuario en mi corazón. Tengo que preparar mi corazón para que Cristo esté allí, para que Dios more allí y ocupe el primer lugar. Segundo, debo reconocer y creer que Dios es real y vive por los siglos sin fin. Entregar mi corazón, preparar mi corazón y creer que Dios es real. Y tercero, entregarme por completo a la voluntad y la soberanía del Dios eterno. Con esas 3 cosas, yo puedo reconocer que mi oración llegará al reino, que mi oración será oída por Dios, que mi oración llegará a las habitaciones del santuario celestial y que el sumo sacerdote, Cristo Jesús, oirá mi súplica y me responderá. Te regalo 2 textos. Uno está en Jeremías 29:12. Jeremías 29:12 dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo les escucharé. El segundo texto está en Salmo 145:18. Dice, el Señor está cerca de quienes lo invocan de verdad. Hermanos, familia, amigos, Dios oye las oraciones y está dispuesto a escuchar tu súplica. Y aunque Barranquilla es un epicentro importante para el coronavirus y casi toda Barranquilla está llena de infectados, quizás más que cualquier otra ciudad de Colombia, Barranquilla
Y la iglesia de Jerusalén es la niña de los ojos de Dios. Y Él escuchará las súplicas de su pueblo, porque su pueblo le invoca de verdad, porque creen que Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos, y volverá para buscar a su pueblo, para llevarnos no a la Jerusalén de Barranquilla, sino a la Jerusalén de la patria celestial. Te regalo entonces este especial que cantarán mis hijas, y después del especial haremos una oración de bendición para tu vida y para gloria de Dios. Con ustedes, Ailín y Mailén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches, bienvenidas. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Este himno es para la honra y gloria de Dios. Salvador maravilloso, amigo fiel redentor, quien pensó que un cordero a un alma podría salvar. Oh, tú salvaste a un alma, Señor. Amigo, gran consejero, danos tu espíritu hoy. Tu esperanza ofreces a un corazón con dolor. Oh, esperanza ofrece, Señor. Tú eres al que alabamos, tú eres al que adoramos, das sanidad y das gracia a un corazón con dolor. Llenas de gracia al alma, Señor. Padre todopoderoso, fiel a lo tuyo, Señor, con nuestras debilidades nos postramos ante ti. Oh, a tu trono vamos a adorar. Tú eres al que alabamos, tú eres al que adoramos, la sanidad y las gracias a un corazón con dolor. Llenas de gracia al alma, Señor. Tú eres al que alabamos, tú eres al que adoramos, la sanidad y las gracias a un corazón con dolor. Llenas de gracia al alma, Señor. Tú eres al que alabamos, tú eres al que adoramos, la sanidad y las gracias a un corazón con dolor. Llenas de gracia al alma, Señor. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Bueno, hermanos, preparémonos entonces para alabar y glorificar a nuestro Dios y experimentar el poder de la oración. Amén. Dios sí responde las oraciones. Amén. Dios responderá tu oración si clamas con fe y si crees que verdaderamente Dios está al control de nuestras vidas y de todo el universo. Amén. Si tienes alguna necesidad y aceptas la soberanía de Dios, si sientes temor, estás en angustia,
y sientes que necesitas la cercanía de Dios y quieres comprobar que verdaderamente Dios hace milagro, entonces quiero que coloques tu mano en tu corazón ahora. Colócalo ahora de manera simbólica y yo voy a hacer una oración. Coloca tu mano en tu corazón y oye la oración. Oramos. Querido Padre, amado Dios, la Iglesia de Jerusalén en Barranquilla se une a todos los hermanos que se conectaron hoy para clamar al Dios eterno por la sangre de Jesús, para que tenga misericordia de su iglesia, de tu pueblo, de nuestras familias, que por favor nos libres del contagio del coronavirus. Y si estamos contagiados, que nos des la salud y la vitalidad por la sangre de Jesús. Que como familias confinados en nuestras casas, podamos ahora comprobar que realmente Jesús existe, vive por los siglos de los siglos y Él es cercano a las súplicas de su pueblo y ahora nos responderá ante las zozobras que vivimos por los infectados y por la crueldad de esta enfermedad. Queremos que nos libres. Santifícanos por la sangre de Jesús. Bendice nuestras vidas, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, nuestras familias, colócalas en tus manos y por favor, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Oye nuestras súplicas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hombre, Amén, pastor, gracias. por haber aceptado la invitación. Vamos a dar unos 3 minutos para que activen su micrófono, den gracias al pastor, se despidan de él. Y luego nos quedamos con los hermanos de Jerusalén y del distrito. Gracias, pastor. Gracias. Dios le bendiga, pastor. Gracias, Muchísimas pastor. gracias. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Amén. Dios les bendiga. Lo recuerdo de la campaña en Jerusalén. Gracias, hermana Luz. Dios la bendiga. Sí. Buenos recuerdos. Buenos recuerdos. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Dios le bendiga. Bendiciones, Gracias, hermano. pastor Wilfrido Cueto. Vilma, Dios te guarde. Te amo Bendiciones, con todo el hermano. corazón. Familia, mi familia. Gracias, Hermano, pastor. bendiciones. Gracias, Vilma. Gracias, muchas Bendiciones, bendiciones. hermano. Dios le bendiga. Que Dios te bendiga. Dios le guarde. Ay, hermanita. Dios puesto, le recibo. Hola, hermano, ¿cómo estás? Una bulla. Bendiciones, mi pastor querido. Gracias a ti. Dios te guarde. Gracias, hermano, por esa palabra tan Nos vemos hermosa. pronto. Bendiciones. Pediremos el link para enviárselo a Viviana en los Estados Unidos. Grabación. Dani, ¿quedó grabado? Sí, quedó grabado. Pastor, una pregunta. Bueno, me lo manda también. Sí, Correcto. sí, dígalo. Dado el caso, si alguien está interesado en ese librito, ¿qué costo tiene? Porque hay muchas cosas. Pastor, el libro hay que volverlo a imprimir porque se acabó la edición, la primera edición se acabó. Sí. Entonces, solamente me quedó la muestra, que es la que yo promociono y la que tienen mis hijas y Alba, que ellas siempre repiten los 50 días. No tiene una Hemos tenido muestra muchas gratis. experiencias. Entonces, hay que esperar la segunda edición, le vamos a mejorar la portada, vamos a corregir algunas cosas y vamos a sacar una nueva edición cuando termine el coronavirus y cuando el Señor me dé el dinero para volver a imprimir. Bien, pastor, entonces estaremos en contacto. Una vez más, gracias por aceptar esta invitación. Todos hemos el poder del Espíritu Santo con este mensaje y el Señor sigue dirigiendo a su familia. Confiamos en que ese maravilloso Dios que ha estado dirigiendo a su pueblo sigue al frente de su pueblo, de esta situación que pronto va a terminar, lo que tiene que ver con esta enfermedad. Así es. Y Dios nos va a dar la oportunidad de reencontrarnos como hermanos. Mientras tanto, aprovechar el tiempo como familia para
crecer más en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, pastor, y un saludo especial para toda la familia y estaremos orando por todos ustedes. Listo, bendiciones para todos. Gracias por conectarse. Gracias, Pastor Daniel, por elegirme como el predicador de este momento. Vilma, nos Gracias, vemos pastor. en Aragataca. Ahí estaremos en contacto por el interno. Listo. Listo, Nos feliz noche para veremos. todos. Dios les bendiga. Así es, los Bueno, amamos a pastor, todos. Dios te bendiga. Amén. Gracias. Gracias, pastor. Gracias a todos mis familiares que se conectaron allí, a los hermanos por fuera del distrito Jerusalén. Que la bendición del Señor sea con todos ustedes y una feliz noche para todos ustedes. Amén. Amén, pastor. Vamos a darle algunos... Feliz noche, Rocío del Pilar. Feliz noche, Rocío, John. Dios les bendiga. Vamos a dar algunos anuncios. El viernes, en la recepción de sábado, va a estar coordinada en Esperanza TV por nuestra asociación. Nuestra asociación estará coordinando en Esperanza TV la recepción de sábado. Así que invitamos a todos los hermanos que puedan conectarse para estar pendientes. Van a recibir el link de Esperanza TV y estar pendientes para la recepción del sábado. Hay también algunas inquietudes de hermanos que me han expresado a través del WhatsApp. Me han expresado a través del WhatsApp. Esas inquietudes tienen que ver con que algunos de ellos tienen sus diezmos en los hogares y no saben